El gobierno de Ollanta Humala anunció para el 2014 inversiones mineras por más de 14.000 millones de dólares, reafirmando su apuesta por las industrias extractivas como motor de desarrollo económico del país. Este modelo económico revela su dependencia a estas materias primas y a una economía no diversificada. ¿Este motor de desarrollo favorece a las poblaciones andinas amazónicas? ¿Es compatible una política de inversión sin consulta previa? El modelo extractivista primario exportador resulta completamente incompatible con la afirmación del derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación y a la gestión autónoma de sus propios territorios. Y de la misma manera resulta incompatible con el derecho que ellos tienen de definir sus propias perspectivas, formas de vida a partir de su propia definición de lo que entienden por el buen vivir. Ocurre que el modelo extractivista primario exportador se basa en la explotación de recursos naturales no renovables como la minería y los hidrocarburos. En la medida en que estos se van acabando, para seguir ofertándolos a los mercados mundiales, necesita ir ampliando la frontera minera, petrolera y del gas. Y en este proceso de ampliación permanente de la frontera extractiva se entra en colisión con los territorios indígenas, se entra en colisión con las áreas ricas en biodiversidad y se generan, por tanto, permanentes confrontaciones con los pueblos indígenas que defienden el derecho a esos territorios y sobre la base de esos territorios construir su propia opción de buen vivir. Cuando uno hace el balance, como que más se ha priorizado todo el tema de la exploración de los recursos naturales y descuidado el tema de los derechos fundamentales. La única manera como se puede encontrar ese balance es que estos pueblos puedan ser consultados, tengan sus voces, cómo se puedan expresar en ese momento, que no vengan otros a hablar por ellos. Lo que queremos hacer con esta ley es que su voz sea importante de ser escuchada, que sean tratados como ciudadanos y no como niñitos a los cuales no se les pregunta ni se les consulta nada. 2 años después de su aprobación, el gobierno declaró que solo podrían acoger a la consulta previa las comunidades indígenas amazónicas, excluyendo a los indígenas de la zona andina, porque según el Ejecutivo, ahí no hay indígenas, sino campesinos. Donde han habido algunos problemas es en definir qué comunidades son nativas y cuáles no. Porque aquí, con tanta informalidad, todo el mundo quiere ser consultado porque eso les puede dar cierto poder de negociación. En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias, producto de la reforma agraria, etcétera. Más que todo, comunidades nativas se dan en las zonas de selva, con estas poblaciones que muchas veces o antiguamente se llamaban no contactados. Sostener, como lo ha hecho el presidente Ollanta Humala, que en el mundo andino ya no existen indígenas, sino solamente campesinos, es una barbaridad desde un punto de vista histórico, sociológico, antropológico. Pero hay que entender que lo que el presidente Humala hizo fue una afirmación no académica, sino más bien política. Me queda claro que su intención era sostener que no bastaba con exonerar a 14 grandes proyectos mineros de la ley de consulta, sino que se trataba en general de plantear que en la zona andina no debiera haber ninguna consulta en torno a ningún proyecto de inversión. Esto lo que expresa naturalmente es el enorme poder del lobby minero y la manera como influye en las decisiones de alta política que se toman en el gobierno del presidente Humala. En agosto del 2012, el gobierno anunció que el primer proceso de consulta previa se realizaría en el lote 192 operado por la compañía Pluspetrol, en la región Loreto, cuyo contrato de operaciones vence el 2015. Actualmente, el proceso está estancado. El proceso de consulta previa ni siquiera se ha iniciado, ni siquiera está en su etapa preparatoria, ¿no? Hay un acta que señala el acuerdo para hacer el proceso de consulta previa, pero en este caso el proceso se inicia cuando el Ministerio, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, tiene que comunicar al Viceministerio de Interculturalidad y señalar que va a iniciar el proceso y requiere que le demos información y asistencia técnica, ¿no? Entonces inicia una serie de pasos, pero hasta ahora no hemos sido todavía notificados por el MINEN de que el proceso se está iniciando. Las federaciones están de acuerdo en que hay que
que te tiene que hacer proceso de consulta. La pregunta entonces no está en duda el proceso de consulta, creo yo, sino creo que la pregunta es ¿cuándo? Lo que pasa con el lote 192 yo creo que es una situación, vamos así decirlo, emblemática de lo que puede pasar en otras zonas del país. Lo que vienen demandando los pueblos indígenas afectados ahí es primero corrijan esta situación, ¿no? Hay una serie de daños sociales, ambientales, y creo que mientras eso no se levante, va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo un proceso de consulta previa. El problema es que no solamente pasa por la implementación de la consulta previa, ¿no? La consulta previa de manera aislada no va a poder resolver todo el problema de falta de planificación en términos económicos y territoriales, la falta de institucionalidad ambiental, de práctica de diálogo. No podemos seguir con esta política indiscriminada de concesiones sin pensar en los impactos que esto va a tener en el mediano y largo plazo. Según el Ministerio de Energía y Minas, hasta el momento se ha cerrado un proceso de consulta previa en hidrocarburos y 5 proyectos se encuentran en las primeras fases. Sin embargo, no se ha implementado ningún proceso de consulta previa en zona andina minera. El debate también se extiende a la propia decisión objeto de la consulta. ¿A qué consulto? Entonces, consulto decisiones que van a ser trascendentales para la vida de la gente o decisiones que no son importantes, ¿no? Y eso es lo que ahora también es el riesgo, ¿no? Porque tú puedes vaciar de contenido, ¿no es cierto?, a un instrumento que puede ser muy importante para democratizar la sociedad, ¿no? Y las decisiones del Estado. En el tema minero se está consultando la autorización de inicio de operaciones para actividades de beneficio, de exploración y explotación. Pero ese último permiso no es tan relevante porque las condiciones sobre las que se va a dar, ¿no?, la operación minera se discutieron antes y ahí no se ha establecido consulta. En el caso de la actividad petrolera se consulta al momento de aprobarse el decreto que contiene el contrato. Hay una serie de actos administrativos anteriores que ya suponen una afectación y que deberían ser consultados. La simple decisión del Ministerio de Perú Petro de sacar a licitación un lote, yo creo que debía ser consultado. Lo único que le interesa es controlar el proceso, no sacar de eso un resultado que sirva para armonizar una política que avance los intereses del Estado, pero al mismo tiempo respete los derechos de los pueblos indígenas. Según el propio Tribunal Constitucional, el convenio 169 entró en vigencia y es exigible el 2 de febrero del año 1995. El Tribunal Constitucional lo ha dicho y el Tribunal Constitucional es el máximo órgano de interpretación y de protección de los derechos. Y lo que diga el tribunal es obligatorio. Lo digo yo, no. Lo dice el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, Ley 28237. En consecuencia, la tesis del gobierno de que la consulta solo es obligatoria desde el 7 de septiembre del 2011 no es cierta. Falta a la verdad. ¿Por qué ellos sostienen eso? Muy sencillo. El 80% de la Amazonía ya está concesionada. Si la tesis de ellos fuera cierta, el 80% no podríamos tocarla. ¿Qué habría que consultar? Lo que queda, la chauchilla. Esa tesis es tramposa, pero además es muy bien, digamos, tiene un objetivo muy claro, y es blindar, sacar, digamos, reducir el universo de decisiones que pueden ser consultadas. Se están queriendo convertir en la consulta previa en un procedimiento burocrático. Esa concepción va a llevar a fracaso al proceso. Y entonces lo que van a terminar haciendo es batallas en los pueblos como Bagua, y vamos a terminar enfrentándonos entre peruanos y peruanas.